Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro, acá en este living hermoso, hoy acompañados por una querida amiga profesional psicóloga, Brenda Vega. Bren, bienvenida. Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, bien lindo tenerte nuevamente acá, Sí, ya la hemos ya tenido el año pasado, hablando de ansiedad, este de año otros también, temas, este año también. Sí. Y bueno, hoy nuevamente con nosotros Brenda para hablar de un tema del cual nos reconocemos absolutamente ignorantes, fusión cognitiva. Exacto. Si le dije a Brenda que no me spoilee el tema, que no me adelante nada, porque quiero adentrarme en esta cuestión de la cual, de nuevo, no sabemos ni jota. ¿Qué es la fusión cognitiva? A ver. Mira, la fusión cognitiva es un fenómeno mental en donde nosotros nos enganchamos con un pensamiento negativo. Nosotros nos enganchamos con un pensamiento negativo y ese pensamiento negativo lo creemos como absoluto, como una verdad absoluta. O sea, hoy los chicos dirían darse manija, ¿no? Exacto. Me estoy dando manija. Pero no solo que te das manija con ese pensamiento, sino que te fusionas tu ser, tu yo, tu núcleo completo de tu personalidad, todo lo que vos sos, con un pensamiento. Entonces, ese pensamiento para vos es absoluto, es una verdad, entonces vos sos ese pensamiento y la realidad es eso que vos pensás. O sea, yo creo una realidad en base a ese pensamiento, que es un pensamiento falso, obviamente. Es un pensamiento negativo. O sea, la fusión cognitiva es un fenómeno mental en donde yo me puedo enganchar con un pensamiento negativo, creerlo como una verdad absoluta, experimentarlo, vivenciarlo. A ver, dame algún ejemplo. Ahora no va, te adelantes. no te adelantes. Ya hablamos de la ansiedad Mira, con que ustedes, Brenda. las mujeres Aprendiste. piensan así conceptualmente, yo necesito ya carne. va a haber Tranquilo. algunos ejemplos. Esto lo que provoca es que haya una línea muy finita que se atraviesa, o sea, se desaparece en realidad entre lo que uno realmente es y un pensamiento, y la realidad. Porque nosotros no somos un pensamiento. Sí, Nosotros somos seres pensantes. Exacto. O sea, el pensamiento es un pensamiento, es una construcción, es un trozo de un lenguaje. Nuestro ser está conformado por un montón de cosas. Y la realidad es otra cosa. No es la realidad todo lo que pensamos, absolutamente lo que pensamos. Si no, yo puedo decir, yo soy flaca, alta, rubia, mido 1,80. ¿Es verdad eso? Yo lo puedo pensar, pero que la realidad que me devuelve. Entonces, la fusión cognitiva es cuando yo me fusiono con ese pensamiento. Entonces, lo que puedo creer, por ejemplo, yo no sirvo, yo no sé, yo no puedo, lo transformo en yo, no que es un pensamiento. Entonces, eso que yo pienso es lo que creo, es la manera en que yo voy a ver esa realidad. Sí, no soy capaz de tomar distancia entre un impecable. Concepto, un pensamiento, una idea que se cruzó por mi cabeza y la realidad o mi ser, o sea. Exacto. Claro. Impecable esa, porque no tengo manera de salirme, digamos. No, exacto. Entonces, la fusión es eso. No tengo capacidad en ese momento que me fusiono de tomar distancia con ese pensamiento. Claro. Soy el pensamiento. Soy el pensamiento. Me fusioné con ese pensamiento, lo creo, lo incorporo y miro a la realidad desde ese lugar y creo que la realidad va a ser de esa manera. Claro. Entonces, lo que genera esto es un montón de malestar, porque vos imaginate, si ponemos un ejemplo como el que dijimos recién, soy un desastre, no voy a poder con esto, no doy con la medida, no voy a lograr, las cosas son para el otro. No soy inteligente, por ejemplo. No soy inteligente. Entonces por ahí digo, bueno, no voy a poder seguir estudiando ninguna carrera universitaria porque no soy inteligente. Me fusiono y no hago la carrera. Lo creo de una manera absoluta, como una verdad, no lo cuestiono. Y en base a eso es que digo, bueno, entonces no voy. O ninguno de mi familia puede estudiar, entonces yo no puedo. Entonces yo no voy a poder hacer lo que a mí me gustaría hacer o lo que soñé ser. Es lo que en un lenguaje eclesial o espiritual solemos llamar una fortaleza, ¿no? Una fortaleza espiritual o mental. Exacto, es una fortaleza mental que también es espiritual. Pero esto lo que genera es un alto grado de malestar,
genera ansiedad, genera miedo, genera baja estima. Entonces, fíjate cómo cuando no tengo la capacidad de separarme y darme cuenta que un pensamiento es un pensamiento, no soy yo, no es mi ser. Y ese pensamiento lo logré por una construcción de mi historia. Claro. O sea, yo creo y pienso, o sea, pienso basado en mis creencias por toda mi historia. Y yo fui formado ¿por quién? Por personas que también tuvieron su historia. Claro. Entonces muchas de mis creencias, de las creencias de ustedes, se basan en las creencias de otro, o en lo que nosotros escuchamos de nosotros, que somos, sos un desastre, lo que sea que se te pueda ocurrir, eso quedó en nosotros y lo creemos como una verdad absoluta. No lo cuestionamos, ¿por qué? Porque creemos que somos así. Es lo que vos decías el domingo. Yo soy así, entonces no puedo cambiar. En realidad, lo que estoy diciendo es, yo me estoy fusionando con ese pensamiento y creo todo lo que a mí me dijeron que soy. Y si es algo, fíjense que la definición dice que nos enganchamos con un pensamiento negativo, no dice nos enganchamos con un pensamiento positivo, porque eso nos haría, por ejemplo, lo que dice la palabra, nos haría creer en todo lo que el Señor dice que somos nosotros, nos haría creer y afirmar la identidad que somos hijos. Podríamos decir rápidamente, bueno, yo puedo pensar todo lo puedo en Cristo, puedo pensar en esto, pensar todo lo puro, todo lo bueno, mi cabeza piensa de esa manera. Eso te iba a preguntar, o sea, siempre las fusiones son en base a algo negativo, no es que hay fusiones positivas. Acá pensando positivamente en el sentido, no sé, el que se cree que todo lo puede, no en un sentido espiritual, sino a mí nadie me detiene porque le bajaron una línea así hiperpositiva de sobrevaloración y que termina siendo también algo dañino porque es una persona que no tiene los pies sobre la tierra, que no conoce sus límites, sus limitaciones normales, humanas, y tarde o temprano termina estrellándose contra algún árbol por haberse creído Superman. En ese caso no hay una fusión cognitiva, lo que hay es una sobrevaloración u otra cosa. Puede haber una fusión en relación a que yo me creo eso que pienso, pero en realidad termina siendo negativo. Fíjate que se va al polo opuesto. Entonces, en realidad, esa fusión termina siendo negativa. Porque sí, muchas veces esto, cuando encontramos estas personalidades que, sí, todo, me llevó todo el mundo por delante, todo, debajo hay un montón de carencias, lo que pasa es que sobrecompensa. Compenso mis miedos con mostrándome esta fortaleza. Entonces, hay otro tipo de cosas. Pero en esto que tiene que ver con la fusión cognitiva, tiene que ver más con el pensamiento negativo. Claro. ¿Sí? Sí. Con esto de engancharme con eso y rumiar, darle vuelta a eso, pero siempre desde el lado negativo. Claro, es como después eso me limita directamente en las cosas normales que voy haciendo, ¿no? Ya sea amistades, ya sea, en el caso no soy inteligente, bueno, no poder hacer aquello que en un punto quiero hacer, y lo termino como boicoteando, ¿no? Exacto. Ni siquiera me lleva a una acción, me lleva a una resignación, bueno, esto es lo que hay, la vida es así, pero por otro lado pienso que debes sentir como que algo más hay, pero no lo hay. Exacto. Entonces ese es el malestar, creo, ¿no?, que me produce. Sí. ¿Y hay cura para eso? Porque sí. Me imagino, digamos, una persona que se fusionó con un pensamiento solita no puede salirse porque es su realidad, es como una ceguera, un punto ciego que tiene, y cómo logra tomar distancia de su pensamiento y la realidad de quién realmente es, ¿no? ¿Cómo se defusiona? Bueno, lo opuesto sería la defusión cognitiva, lo dijiste perfecto. Es esto de poder lograr desengancharse y tomar distancia de esos pensamientos que tenemos y entender esto, que un pensamiento es un pensamiento. Claro. Nosotros solemos creer que un pensamiento somos nosotros y ahí está el punto. Si nosotros pudiésemos creer lo que la palabra dice de nosotros tan fácilmente como lo que nosotros ya venimos creyendo, claro, entonces esto sería impresionante. Pero tendemos a fusionarnos con ese tipo de pensamientos negativos. Ahora, lo que necesitamos hacer para poder trabajar este tipo de pensamiento, este tipo de funcionamiento, porque esto es un fenómeno mental, claro, es un modo de funcionar
que por lo general lo tienen las personas que están con algún trastorno de ansiedad, dentro de todo el espectro que nosotros vivimos, ansiedad, preocupaciones, fobias, pero es un fenómeno cognitivo del pensamiento. Claro. Ahora, cuando nosotros empezamos a entender que lo que decía recién, que el pensamiento es un pensamiento, que el pensamiento no soy yo, es algo que fue una construcción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo suelo poner un ejemplo. Cuando nosotros, ¿viste el mail? En el mail hay un montón de pensamientos, hay un montón de mails, hay spam, hay virus, hay mails neutros, hay promociones, hay mails que están buenísimos, y yo decido cliquear el mail que yo quiero. De esa manera funcionan los pensamientos, de esa manera podemos trabajar nosotros los pensamientos. Pero antes de hacer esto, es importante que tomemos distancia, como vos decís, ¿cómo tomamos esa distancia? Primero entendiendo esto, lo que acabo de decir, que es un pensamiento que no tiene que ver con mi esencia, que un pensamiento yo lo adquirí, con lo cual lo puedo modificar, puedo contrastarlo, puedo rechazarlo, puedo mandarlo a spam, por ejemplo, y no pasó nada. O sea, yo decido, ¿sí? Pero la creencia es que eso es absoluto y eso me gobierna y yo le doy poder a eso, entonces esa es la realidad. Hay una técnica que se llama defusión cognitiva, que es poder poner distancia. Y muchas veces, ¿cómo podemos poner distancia? Hay un ejercicio muy simple que es poder escribir aquello que yo pienso. Empezar a cuestionarme un poquito de esto de lo que estoy pensando. Si yo ya estoy empezando a saber que hay una posibilidad de que yo me fusione con el pensamiento, pero también puedo entender que un pensamiento es un pensamiento. Entonces puedo empezar a decir, bueno, lo voy a cuestionar. Voy a empezar a ver cómo estoy pensando y hacerlo consciente. Hay algunos estudios que dicen que nosotros tenemos 25.000 pensamientos por día, otros que tenemos 60.000 pensamientos por día. Imagínate la cantidad de pensamientos que nosotros producimos. Entonces, es importante darnos cuenta de eso. Entonces, escribirlo es una manera de poner distancia. La oración es una manera de poder poner distancia. Viste que dice, oren y pongan en mí sus preocupaciones, sus pensamientos. Y cuando la palabra habla de llevarlos a la cruz de Cristo, ¿qué es? Uno los saca y los deposita en un lugar, le pone distancia. Entonces fíjese qué importante es poder hacer este entrenamiento. Nosotros necesitamos entrenar nuestra mente. Si no, nuestra mente va a tender a pensar todas las cosas que nosotros ya venimos pensando y corremos el riesgo de que nos pase esto, de fusionarnos con ese pensamiento. Entonces, una de las maneras es esto, escribirlo, ponerle distancia. Sabes que me acuerdo de una chica hace muchos años que estaba terminando el secundario y ya decía, listo, yo no voy a poder estudiar porque, bueno, yo soy una vaga, ¿no? Y bueno, empezamos un poco a jugar con esto que dice Brem, escribiéndolo, bueno, a ver, soy una vaga, ¿no? ¿Por qué soy una vaga? La cuestión que fuimos como sacando esa palabra, ¿qué quería decir? Y esa palabra o ese pensamiento, esa yo soy una vaga y se veía así, ya estaban abortando lo que venía por delante. Bueno, de eso soy una vaga salió soy un inútil, no soy inteligente, y cuando empezamos como sacando había una creencia muy grande en esto de sentirse que ella no le daba la cabeza para poder afrontar una situación, porque de chiquitita en la casa todo el tiempo le decían, bueno, porque tu hermano, mirá, es el de las buenas notas, y ella era la que, pobrecita, a ella le cuesta. Cuando pudimos correr esto, bueno, la cuestión que terminó el secundario, hoy está ya casi terminando una carrera universitaria, pero para ella era así, de tal manera, se estaba fusionando con este pensamiento, se lo creía, que decía, ya está, no, es más, no, ese año se había llevado un montón de materias, ni siquiera las quería terminar, no iba a terminar el secundario, porque en su cabeza era, soy una vaga, ¿no? Y esto de ir sacando y desmenuzando un poco todo ese pensamiento, cuestionar, pero ¿por qué crees que soy una vaga? Bueno, cuando llegamos a ese punto fue liberador realmente, totalmente, porque ahí se dio cuenta que era un pensamiento, ella no era ni una vaga, ni un inútil, ni una no tengo cabeza, ¿no? A mí no me da. Tu ejemplo es espectacular porque un pensamiento trae otro pensamiento siempre con el mismo contenido. Si nosotros no lo podemos parar y poder empezar a modificarlo, contrastarlo con la realidad, contrastarlo con otras formas de pensar, contrastarlo con la palabra.
Esto es de empezar a decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué crees esto? Y por esto otro. ¿Y por qué? Y si vos ves el camino, no son creencias que te potencian, creencias que te llevan a un lugar que vos querés, sino que te llevan a un lugar que vos no querés, pero vos lo creés de manera absoluta. Sí, en esto, perdón, que ella decía, soy una vaga, realmente no estudiaba. O sea, se lo creyó tanto que no se sentaba a estudiar. O sea, ella decía, mi viejo tiene razón, soy una vaga. O sea, hasta el acto, la actitud, en esto que tanto decís, ¿no? De que te lleva a esa acción negativa, porque te lo crees de tal manera que, listo, no estudio, ¿no? Soy una vaga. Bueno, imagínate que si nosotros decimos que el pensamiento es el que genera las emociones, esa cantidad de pensamientos negativos o limitantes o que no nos llevan al lugar que nosotros queremos, imagínate las emociones, el tipo de emociones que generan. Claro. Es como una persona que está casi en constante ansiedad, en constante preocupación, en constante malestar emocional, malestar psíquico. Y eso lo que te lleva es que a funciones de esa manera, tu conducta lo va a mostrar. Sí, eso iba a decir, digamos, no solo las emociones, sino la conducta se ajusta a tus pensamientos nucleares, ¿no? Bueno, Tal René Descartes creo que era el que decía, pienso, luego existo, ¿no? Conforme lo que pienso, actúo. Pero también él planteaba la duda metódica, ¿no? Como modo de superación, ¿no? El dudar de tus pensamientos, el plantearte, bueno, ¿por qué esto es así? Y la importancia de tener un otro que me confronte, ¿no? Porque, de nuevo, el que está metido en una cápsula, en una burbuja, aislado de todos, los ejemplos que ustedes dieron son de pacientes que se expusieron al consejo de un terapeuta que desafíe esos pensamientos. Puede ser un terapeuta, la familia, tener un otro, la iglesia. El líder, la iglesia. La iglesia te despierta un montón. Pará, vos sos un inservible y ya te fusionaste con ese pensamiento. ¿No te das cuenta que hay 70.000 cosas que te salen bien y en las cuales sí servís? Y no sé, me imagino que no es fácil generar esa difusión, ese despegar a la persona del pensamiento, pero no sé, ¿cómo se logra? No es fácil. Repitiéndoselo una y otra vez, anotada 70.000 veces en un cuaderno, sí sirvo. Cuando empezás a darte cuenta que primero le pones distancia, los ves, porque los haces consciente. Vos estás funcionando de manera, con un patrón automático, vos no te estás dando cuenta que realmente eso es lo que te está frenando. Vos lo que pensás es que te está frenando porque sos un tonto, porque no podés, porque no te da, porque no te va a llegar a vos, ¿no? Las cosas demasiado buenas no te van a tocar a vos, entonces vas a funcionar desde ese lugar. Entonces cuando vos ponés distancia, los escribís en este caso, después voy a decir otras cosas, pero cuando lo escribís, le ponés esa distancia y los podés hacer consciente. Y esto nos pasa a vos, te debe pasar en clínica. ¿Esto estoy pensando? Realmente con razón estoy sintiendo esto, con razón me estoy mirando, con razón mi estima está más hacia abajo que hacia arriba. Con razón me cuesta determinadas cosas, pero en realidad cuando vos le empezás a preguntar a la persona, o cuando la misma persona se puede preguntar, pero ¿yo en algún momento pude lograr algo? En algún momento, o sea, si yo estudio, ¿me entra? Sí. Pero ¿por qué mi conducta es ser vaga? Porque mi creencia, mi pensamiento es soy así. Y cuando nosotros creemos que somos así, no tenemos forma de cambiar. Entonces, cuando empezamos a decir, es una creencia, es un pensamiento que yo adquirí, con lo cual tengo posibilidad de cambiarlo y tengo posibilidad de modificarlo. Bueno, entonces ahí vamos armando como la manera. Vamos al paso práctico. Tomo distancia. Para tomar distancia es eso, la difusión cognitiva, es lograr despegarse de ese pensamiento e entenderlo como un pensamiento, no como algo que soy. Y a veces cuando vos escribís y vas poniendo tus propios pensamientos, te vas dando cuenta lo que vos estás pensando realmente. Y por lo general yo soy, tiene que ver con el ser, porque acuérdense que se fusiona el ser con el pensar, con el hacer. Es como todo con lo que está afuera, con la realidad. Y importante hacer un ejercicio. En lugar de poner donde nosotros escribimos, yo soy un fracasado, yo no voy a poder, es poder decir, en este momento estoy pensando de determinada manera, o en este momento tengo este pensamiento, no soy este pensamiento. Cuando a ese pensamiento de yo soy, yo no puedo, nunca, poder ponerle
ese stop y decir, pará, yo estoy teniendo este pensamiento, no es que soy este pensamiento. Sí, o me siento, no sé, me siento... Claro, pero ahí no hablas sé. del sentir. Claro. Exacto, por eso, un sentimiento de debilidad. O sea, en la Biblia cuando dice, diga el débil, fuerte soy, ¿no? Como que confronta, ok, definite o declarate con el adjetivo contrario, ¿no? En este caso un adjetivo positivo. Soy fuerte, no soy débil. Por ahí me siento débil o estoy atravesando una situación En de este debilidad. momento. No sé, como recurso espiritual lo usamos siempre en la iglesia. Sí. Declará todo Sí. lo puedo en Cristo que me Sí. fortalece, o declará tu verdadera identidad en Cristo. Estás separando el sentimiento o la situación actual que estás atravesando de tu verdadera esencia, tu verdadera identidad, como alguien fuerte, santo, bueno, todas las virtudes positivas que tenemos en Cristo, ¿no? Imagino que a nivel psicológico funciona de forma similar, ¿no? Funciona de forma similar, lo que pasa es que solo con la repetición no alcanza. Yo tengo que lograr, cuando yo escribo el pensamiento original, que el pensamiento original va a ser más negativo, más limitante, y que tiene que ver con mi ser, puedo empezar a despegar cuando empiezo a decir, para, estoy teniendo este pensamiento. Ahí ya no soy yo, es un pensamiento. Y si tengo este pensamiento, quiere decir que es en este momento. No es que puedo ser yo toda la vida y toda la vida me va a acompañar este pensamiento. A menos que lo crea. Si yo creo que voy a ser así toda la vida y no quiero creer de otra manera, es muy difícil. Pero si puedo hacer este ejercicio acompañado de un profesional, en mi casa sola, o solo, o con algún amigo, con algún líder, empezar a decir, bueno, estoy teniendo este pensamiento, con lo cual lo puedo cambiar. ¿Y de qué otra manera, qué otra forma tengo de pensar? Sí, o cómo me gustaría pensar de mí ante esto, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, no soy inteligente. ¿Qué te gustaría pensar? Que soy inteligente, ¿no? Haces como ese cambio de esta cognición negativa a una cognición, podríamos decir, positiva, ¿no? A un pensamiento o sea, contrarrestás eso, ¿no? ¿Qué me gustaría estar pensando en este momento? ¿Qué podría también pensar de mí? Eso está bueno, o también puedo decir algo por ahí más realista. Bueno, yo ahora pienso que no soy inteligente, pero ahora puedo decir que estoy en este momento teniendo este pensamiento, pero puedo lograr llegar a donde yo quiero trabajando, estudiando, buscando dentro de mí qué es lo que me gusta, qué es lo que puedo desarrollar, qué es lo que más puedo desarrollar básicamente. Porque si nos vamos directamente al opuesto, va a estar bueno en la declaración, pero yo no lo voy a seguir creyendo. Y nosotros tenemos que ir a ese lugar de la creencia, donde la creencia se confronta. Yo puedo decir, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, de acá para acá. Pero mi creencia y mi pensamiento es, no puedo, no voy a poder. Sí, yo quiero creer que todo lo puedo en Cristo. Pero lo que estoy creyendo es lo que yo creo. Entonces, cuando yo puedo sacar eso, lo puedo poner distancia, puedo decir puedo tomar ese pensamiento, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo modifico? Bueno, si Dios dice que yo lo puedo hacer, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Frente a qué situación? Entonces, frente a X situación que a mí se me dispara esta negatividad, este pensamiento negativo, Dios dice que yo sí puedo porque Él va a estar conmigo. Él es mi ayudador. El Espíritu Santo me va a llevar a toda verdad. Él es mi consuelo. O sea, yo puedo empezar a buscar las palabras que pueden refutar eso, pero realistas. Sí, o las acciones, ¿no? También recuerdo el caso de otra chica, y es tal cual vos lo decís, ¿no? Ya terminando una carrera universitaria, habiendo hecho un curso aparte, bueno, y ella decía, yo no soy inteligente. Vos la escuchabas hablar y claro, la realidad de lo que uno veía, porque cuando ella me cuenta todo esto, yo pensé que era una chica que no había estudiado, porque su gran problemática era el tema del estudio, ¿no? Que decía, no sé, no puedo, bueno. Cuando la veo muy bien siempre, o sea, siempre le fue bien, al punto de, me dice, no, porque yo tardé mucho en la carrera. ¿Y cuánto tardaste? 5 años. Le digo, 5 años, lo hiciste en tiempo récord, una carrera universitaria. Le digo, ¿cuántos años? De 5 años. O sea, era tanto el pensamiento negativo, que esta fusión, que realmente no estaba viendo que había hecho todo bien.
pero esto de, bueno, todo lo puedo en Cristo, no lo puedo, o sea, no lo podía ver, no había chance de verlo esto, ¿no? Era como hacer ese listadito también de en qué momento sí había podido, porque eran más los sí que lo no, pero su historia otra vez familiar. Era una historia de negatividad total, o sea, de que ella no podía, de que ella no le daba la cabeza, por más que los hechos en este caso la contradecían totalmente, porque estaba haciendo un recorrido espectacular académico, ¿no? Y bueno, esto, tal cual lo que vos decís, no era solamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque se sabía todas esas cosas, pero no las podía, era tan fuerte ese pensamiento negativo, que había buscado ayuda recién ahora, pero estamos hablando de una persona casi de 30 años, ¿no? De que vos decís, fueron muchos años viviendo así. Bueno, yo tuve una paciente que estaba en una misma situación, tenía 30 años y no podía pisar ni siquiera la vereda de la facultad. Había dejado y no podía volver. Y ella tenía este tipo de pensamientos. Y ella hasta el día que empezamos el proceso, ella decía, no, yo no sé hablar, o sea, no sé cómo explicarte lo que me pasa. Y tenía una dicción, tenía una manera de decir para mí, o sea, tendría que haber escrito un libro de lo bien que comunicaba. Pero a ella siempre le decían, vos te callás, vos no sabés. Y todo eso, y cuando quería expresar una emoción, o le dolía algo, tenés que estar bien. Y era una persona que no se podía conectar con sus emociones, con el placer, con lo que le gustaba, y tampoco con lo que sabía. Y hizo una carrera brillante, hoy está afuera, se fue a España, y cada vez que, por ejemplo, iba a tener que dar una charla, porque ella tenía un cargo alto, y decía, no voy a poder porque no se me va a entender. Claro. Y bueno, trabajamos todo eso y resulta que cada vez que iba le daban un ascenso y un bono y un premio. Claro, pero no lo podía ver. Realidad contrastaba con lo que ella pensaba. Bueno, y eso llevó un proceso y hoy... Ahora, Brenda, ¿la fusión cognitiva siempre tiene que ver con pensamientos referidos a mí mismo o puede haber una fusión cognitiva con otro tipo de pensamientos? No sé, el que cree la Argentina es un país de porquería y nunca voy a poder progresar en este país. O el que tiene esta idea, no sé, todos los hombres son malos porque, tuve malas experiencias con exparejas o porque mi mamá me dijo, ojo nena con los hombres. En ese caso, ¿hablamos de una fusión cognitiva o se habla más de, no sé, pensamientos nucleares o fortalezas mentales? Porque, digamos, ahí no es que yo me estoy fusionando con un pensamiento, sino que son, no sé, ideas rígidas, creencias rígidas que yo tengo referidas a ciertas realidades. Son creencias rígidas, como bien dijiste, pero fíjate que en tu discurso cuando lo ibas diciendo, la Argentina es un país que XX y yo no voy a poder progresar. Ese yo tiene que ver conmigo. Claro. O sea, en un punto... O el yo nunca voy a poder casarme con un buen hombre porque todos los hombres son malos, digamos. Ahí sí refiere a mí. Ahí sí refiere a mí. Entonces tiene que ver conmigo. Entonces, ese yo, eso de lo que yo soy, no estoy pudiendo atravesar esto que creo. Sí, tiene que ver con, otra vez, lo dicho. Lo dicho. Lo dicho que me lo tomo como algo personal, como mío, es mío. Cual. Y lo pongo en primera persona. Y no digo, puede haber una probabilidad, puede ser que sí, como puede ser que no. Lo doy como un hecho, como una verdad, y yo le estoy dando poder a esos pensamientos. No estoy pudiendo darme cuenta que, a ver, pero todos los hombres fueron malos, en realidad las dos personas, pero hay otras personas que están bien, hay otras parejas que se llevan bien, entonces yo puedo, aparte nosotros tenemos al Señor, entonces ahí podemos meter, pero si yo le pido al Señor esto, yo puedo ver cómo Él pudo proveer a otros, puede proveerme a mí, pero ahí tengo que empezar a trabajar porque si no, acordate que la estima también se va disminuyendo. Con este ejemplo, la otra vez hablaba con una persona, un varón, 37 años, y los padres le habían dicho que entre los 25 y 27 años se tenía que casar porque era el momento donde tenía que tener hijos y que era como el momento. Si no, te vas a quedar soltero. Claro, ella tiene 10 años más de lo que... Y una de las características, escuchar este argumento o esta creencia, vas a empezar a ser feliz cuando puedas construir tu familia. Vive con una tristeza
y tiene un montón de recursos, no solo emocionales, sino que tiene recursos personales y tiene recursos económicos, tiene un montón de cosas, es súper inteligente, es atractivo. Sin embargo, su creencia es que, primero, que la felicidad todavía no llegó y que va a llegar, él va a ser feliz cuando se case. O sea, fíjate hasta dónde cuando nosotros creemos, sin ponerle ningún pero, sin poder decir, pero es así, o sea, siempre va a ser así, ¿puedo modificarlo? ¿Puedo hacer algo con esto? Hasta que no le pongo esa distancia, lo voy a creer. Puede que lo crea, no me fusione constantemente, pero en definitiva lo sigo creyendo. Y sigo sintiéndome así, y sigo haciendo, mi conducta refleja eso. Entonces, una de las maneras para poder poner es lo que hablamos, y tengo otras cosas para hacer. ¿Quieren que se las lea? Dale. Dale. Sí, este es un tema ¿nuevo? Virgen para mí, así que... Pero te digo, está bueno lo que estás diciendo para el que nos escucha, ¿sí? Y tiene hijos chiquititos, porque fíjate que todo lo que estamos hablando tiene que ver con lo dicho sobre nosotros en nuestra infancia, sobre todo en ese primer momento, en el colegio, como papás tenemos que ayudar. Me gustó la palabra entrenamiento, ¿no? Yo que fui entrenadora. Sí. Como decir, de acá para abajo nos recontraentrenamos en todo, o sea, de cuello para abajo a favor con el entrenamiento, pero en la cabeza no nos entrenamos, ¿no? Entonces, esto que decís creo que está buenísimo para entrenar a nuestros hijos en esto, en poder decir, che, a un papi, lo que vos me estás diciendo, puedo ponerlo en duda, ¿no? Totalmente. Que bueno, un poco sí, enseñarle a nuestros chicos a pensar y a pensar a fondo, ¿no? Me acordaba mientras hablabas de esto de tomar distancia, varios psicólogos evolucionistas, claro que acá nosotros creemos que el ser humano es mucho más que un animal o un mono evolucionado, somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero aún los psicólogos evolucionistas dicen que en realidad lo que nos hace humanos no es tanto la capacidad de pensar, porque aún los animales piensan, sino la capacidad de pensar sobre lo que pensamos. O sea, esto de cuestionar nuestras creencias, nuestros pensamientos, eso es lo que nos coloca como los animales más evolucionados si queremos ser evolucionistas, ¿no? Y estoy leyendo justamente un libro acerca de la duda, porque a veces aún en el ámbito cristiano la duda tiene mala prensa, ¿no? La tomamos como incredulidad, pero no. La duda es esta capacidad usada positivamente de cuestionar estos pensamientos nucleares. ¿Por qué pienso así? ¿Por qué soy así según lo que yo creo que soy? Que en realidad no es que soy así, sino es como aprendí a ser o como me enseñaron. Y bueno, cómo lo que nos supera en la vida nos ayuda a crecer, a mejorar, a superar traumas complejos, lo que sea, es esta capacidad de cuestionar, ¿no? De ser sanamente dudosos, ¿no? Y de cuestionar. Y cuando no lo hacemos, somos animalitos, ¿no? Que funcionamos porque papá y mamá, que lo hablábamos hace poco en un programa con Nancy, ¿no? Está bien ponerle límites, pero el objetivo con nuestros hijos tiene que ser que sean seres pensantes y que sean capaces de cuestionar y tomar decisiones desde la libertad, del libre albedrío que tienen. Porque si no, reducimos la existencia humana a una existencia robótica, de repetición de patrones, sin cuestionar desde, obviamente, la fe, desde lo espiritual, aquello que nos fue enseñado, ¿no? La línea que nos bajaron. Y muchas veces pensamos que esto de cuestionar tiene que ver con ir en contra de nuestros padres o no honrarlos. No, es entender que ellos, lo que nos enseñaron, los límites que nos pusieron, las maneras que nos dijeron, fue lo mejor que pudieron hacer. Y esto no me canso de decirlo porque tiene que ver con eso. O sea, aunque me hayan dicho lo que me hayan dicho o mi forma, mi creencia sea muy rígida o no pueda pensar desde un lugar más limitante y no más potenciador, no tiene que ver porque ellos no me amaron, no me quisieron, sino tiene que ver con que es lo mejor que pudieron hacer. Entonces, entendiendo eso, decir, bueno, podemos poner en dudas algunas creencias. Podemos, y ¿sabes cuándo? Cuando nosotros contrastamos con la palabra. Ahí empieza a saltar muchas de las creencias que nosotros tenemos
Porque si todo fuese tan fácil, bueno, saco un pensamiento, listo, lo cambio. Cada vez que nosotros decimos o se predica la paternidad, o vos sos hijo, tu identidad es ser hijo, rápidamente lo creeríamos. Sin embargo, no lo creemos. Porque cuando hay este tipo de pensamientos, ese tipo de pensamientos nos lleva toda la atención nuestra. La energía psíquica va ahí. Todo, o sea, eso es lo que vamos a creer y lo que está por fuera no está. No, y en un plano espiritual la importancia de la revelación. Por eso, las disciplinas espirituales que nosotros practicamos son lo más, la oración, exponerme al pensamiento de Dios, porque mientras vos hablabas, yo mirándome a mí mismo, digo, bueno, yo debo tener un montón de fusiones cognitivas, de creer, bueno, esto, ciertas verdades, no verdades, digamos, mentiras que yo creo que son verdades respecto a mí mismo, a la vida o al otro, y a no ser que tenga esa luz de la revelación, ¿no? Que Dios me haga caer las escamas de mis ojos, o un otro, hermano de la iglesia, un terapeuta o quien sea, yo solito va a ser muy difícil que lo vea, ¿no? Sí. Sí, a veces cuesta que uno lo ve, a veces cuando nos relacionamos con nuestros pares o con nuestros líderes, por ahí nos pueden hacer ver determinadas cosas. Pero si nosotros no tenemos a nadie, no podemos tener un profesional que nos ayude, no tenemos un líder porque no nos animamos, podemos empezar a cuestionarnos nosotros. Aún en nuestra habitación nos encerramos y decimos, lo que estoy pensando me me hace sentir bien, o sea, emociones que no son displacenteras, o estoy casi siempre con ansiedad, viendo las partes más negativas, me siento solo y me aíslo. Y entonces empezar a darnos cuenta de que nosotros incluso quizás no podemos ver toda la totalidad, pero podemos empezar de a poquito. Sí. Porque esto es entrenamiento. Es como ir a correr una carrera. Vos que estás sos del palo, digamos. Si yo voy a correr una carrera de 10 kilómetros, cuando no estoy casi todo el día levantada de las 5:30 de la mañana, sentada atendiendo, es muy difícil que pueda correr una carrera. Yo necesito entrenamiento. Entonces, cuando tenemos una fusión cognitiva o tenemos pensamientos más negativos, creencias limitantes, no salen de la noche a la mañana. Y no busquemos cambiarlas cuando estamos en un momento álgido, donde estamos con mucha angustia, con mucha ansiedad, porque no vamos a poder ahí. Es un entrenamiento previo, es poder en los momentos de tranquilidad poder decir, bueno, a ver, estos días, ¿cómo estuve? Bueno, hay días que estuve muy bien, hay días que estuve triste. ¿Y por qué estuve triste? Y porque estuve pensando que, bueno, que no voy a poder con esto, no voy a llegar a tal cosa, o quizás, no sé, nadie me va a mirar y por ahí me quedo sola o lo que fuere, o nadie me va a elegir. Pero ¿esto me acerca a donde yo quiero? ¿Esto es bueno para mí? Y si tengo al Señor, yo puedo decir, esto es bíblico, Dios está avalando esto. ¿Por qué la palabra dice, en esto pensad? Si dice en esto es porque hay un aquello, hay otra cosa. Sí. Es porque nosotros tenemos la capacidad de, como dijimos de los mails, de decir, bueno, no, esto va a spam, pero sí cliqué algo. Ahí pensaba, no sé si sirve como recurso, pensaba en los chicos, ¿no? Que tienen esta cosa preguntona, ¿no? Que preguntan todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y bueno, por ellos todavía no están fusionados con ningún pensamiento, no tuvieron ninguna vivencia, y tienen esta cosa normal de cuestionar todo, preguntarse por todo. Me venía a la mente ahí en los salmos, tantas veces que los salmistas se preguntan, ¿por qué te abates, alma mía? ¿No? Como están pensando sobre su sentir. ¿Por qué me hago mala sangre? ¿Por esto? ¿Por aquello? ¿No? Esta capacidad de preguntarse respecto a los pensamientos o los estados de ánimo como recurso cognitivo o espiritual, ¿no? Los salmistas lo usaban en medio de la adoración, de la oración, de la reflexión, ¿no? De la introspección. Del dolor. ¿Por qué me angustio? Y ahí surge la esperanza, ¿no? Espera en el Señor, aún he de alabarlo. Bueno, varias experiencias así. No sé si sirve esto, ¿no? Preguntarse el por qué, ¿no? Los 20.000 por qué. Claro. ¿Por qué pienso esto? Fíjate que en lo que vos estás diciendo, el salmista decía, alma mía. El alma es la mente, las emociones y la voluntad.
O sea, él se estaba hablando a su propia mente y estaba preguntando, se estaba haciendo esta contrastación, y se estaba preguntando, ¿por qué te abatís? Estaba despegando, se estaba defusionando. Estaba haciendo por defusión eso hoy, cognitiva. lamentablemente, se utiliza la palabra mantra, ¿no? Justo, bueno, los terapeutas, tenés que decir este mantra, ¿no? Tenés que decir, porque en un punto es esto, o sea, me despego desde otro lado. Sí. A veces no nos damos cuenta de la riqueza que tenemos espiritual, ¿no? Sí. Y cuántas cosas, porque hoy se habla de un mantra, es como decir, esto que lo tengo que cambiar, lo tengo que llevar a otro nivel, supuestamente, ¿no? Desde estas cogniciones y de lo espiritual, para creerme aquello que es negativo. El mantra tiene que ver con decirme algo positivo, ¿sí? O decir otra cosa sobre lo que está hecho. Bueno, acá sería un poco esto, lo que decían, no con la palabra mantra, sino de esto que Dios nos muestra, y bueno, esto podés hablar de vos, esto lo podés separar, esto lo tenés que trabajar, ¿no? Tal cual. Me venía un poco a la mente esto de las pisadas, ¿no? Las huellas psíquicas, como decir, bueno, durante muchos años venís caminando sobre estas huellas que te llevan siempre a ese lugar, al lugar de la desilusión, del detenimiento, del no puedo, de estos pensamientos. Cuando vos lo sacás, en este caso en un papel o otras cosas que nos vas a estar diciendo ahora, es como decir, bueno, voy a armar otro camino que no lo conozco, que no tengo ni idea, que por ahí me voy a perder muchas veces, hasta que eso empiece otra vez a fusionar positivamente, a funcionar, y que ya empiezo a caminar por esas otras huellas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es fácil, por eso al principio hay que caminar, hay que entrenar, hasta que yo ya sé, ya me conozco, ya puedo darme cuenta cuando ese pensamiento no es real, lo puedo separar, pero bueno, requiere un entrenamiento, porque fue tanto el otro entrenamiento que tuve, porque en un punto fui entrenado para creer todas esas mentiras y creer todo eso, que va a costar. Entonces tenemos que entender que a veces lleva esfuerzo los cambios, ¿no? Lleva esfuerzo y a veces necesitamos estar con otro que nos ayude en eso. Lleva esfuerzo, lleva implicancia en decir, bueno, quiero cambiar, quiero entrar en este proceso de mejora, pero sé que me va a costar. Y eso es una realidad. Nos cuesta, pero lo primero que va a aparecer por lo general van a ser frente a distintas situaciones esos pensamientos que nosotros ya tenemos. Son como esos caminos, como esas autopistas. Yo siempre hago el ejemplo con esto, ¿no? Que como son autopistas, son caminos que ya vamos automáticos. Si no frenamos, no paramos y no nos preguntamos, no le podemos poner distancia. Y en esa distancia podemos empezar a buscar, por ejemplo, en la palabra, podemos buscar otra forma, y simplemente preguntando otra forma, ¿qué otra forma se puede ver esto? A ver, ¿puedo empezar a entrenarme esto? Y esto lo que va a ir haciendo es que de la rigidez empecemos a ser un poquito más flexibles. Toda rigidez, todo lo rígido se quiebra, lo flexible tiene capacidad de movimiento. Entonces puede decir, bueno, si bien esto me choqueó, bueno, lo voy a analizar, lo voy a meditar, voy a pensarlo, voy a buscarle otra vuelta, otra manera de pensar, otra manera de interpretar, y ahí voy viendo lo que sea más sano, lo que sea más funcional, y lo que también me lleva a esos lugares donde yo quiero ir, como hablamos al principio, ¿no? Esto tiene que ver también con el autoconocimiento, que es conocerse, esto, hacer consciente, es empezar a conocerse. Y esto tiene que ver con la inteligencia emocional. O sea, fíjate cómo va como todo un poco concatenado. Les cuento otras cosas que podemos empezar a perderle un poco el miedo a los pensamientos, ¿no? Aunque parece contradictorio porque nosotros pensamos y después sentimos, pero muchas veces ese circuito nos empieza a generar miedo pensar de otra manera. O miedo que toda la vida voy a pensar de esa manera. Pero cuando empezamos a perder el miedo a ese pensamiento, ¿por qué? Porque nosotros ya empezamos a saber, a incorporar esta información, que el pensamiento no soy yo, que el pensamiento es un pensamiento, es una construcción, es parte de un lenguaje, son un poco de nuestra historia, pero no somos nosotros. Entonces, ahí le podemos empezar a perder miedo a esos pensamientos. Empezar a alimentar nuestra mente con otro tipo de pensamientos. Esto que vos decías, lo puedo hacer con un amigo, en la iglesia. En la iglesia es fenomenal porque ahí se dispara constantemente maneras distintas y en la interrelación también nos damos cuenta otras maneras. Entonces, bueno,
con nuestros amigos a veces nos podemos enojar si uno piensa de una manera y otro piensa de otra, pero después nos podemos poner a pensar, bueno, pará, pero ¿desde qué lugar lo está pensando? ¿Cómo interpretó eso? Entonces empezar a buscar, eso tiene que ver con implicancia, con querer salir de esos lugares e ir por lo que nosotros necesitamos y queremos. No luchar intentando controlarlo, sino regularlo, poder contrastarlo. Muchas veces podemos decir, no quiero pensar esto, no quiero pensar esto, no voy a pensar esto, no voy a pensar. Con eso no dejamos de pensar. Lo pensás más. Lo pensás más. Entonces empezar a darnos cuenta que podemos entrenar, pero sin luchar. Decir, ok, es un pensamiento, puedo dejarlo pasar, darnos cuenta que los pensamientos son dinámicos. No es algo estático, entonces lo puedo dejar pasar. Hay veces, y esto nos pasa en la clínica también, seguro vos también, que el mismo paciente se quiere enganchar en ese pensamiento y quedarse sentado en ese pensamiento, porque ese pensamiento le queda cómodo, está acostumbrado. Y nosotros necesitamos darnos cuenta que muchas veces podemos quedarnos en un lugar del pensamiento, pero necesitamos hacer el movimiento para poder corrernos y salir de ese lugar. Darle espacio de calma a la mente, y a mí me venía la palabra selá, ¿no? Cuando nosotros nos fusionamos con el pensamiento, es pensamiento negativo, y un pensamiento trae a otro, y trae a otro, y trae a otro. Necesitamos darle ese espacio de calma, frenar, hacer ese ejercicio del stop. Pará. Ese es genial, parece tan pavo, pero es súper eficiente. Pará, Bren, ¿qué estás pensando? Pará. O sea, poner esa pausa, ese punto, y a mí me gustaba la palabra selá porque tiene que ver con detenerse, con escuchar, con meditar, con pausar, reflexionar, y también algo que tiene que ver con, está ahí para proporcionar una nueva dirección musical. Me encantó esto. Porque puedo frenar y darle una nueva dirección al pensamiento. No solamente quedarme enganchado en esto, no. Cuando freno, puedo hacer ese proceso y darle una nueva dirección. Lo que vos decías, reflexionar, ¿no? Bueno, nuevas formas de interpretar, nuevas formas de relacionarnos con los pensamientos. Ya no nos relacionamos como el ser, sino como algo que... Sino como un absoluto, sino que esta palabra, que solo es un pensamiento. Solo es un pensamiento. Listo. Es una construcción, sí. Es algo que yo creía, pero es un pensamiento, no soy yo. ¿Qué más? Mejorar la estima, trabajar sobre la estima. Ahí vamos a ir trabajando sobre los pensamientos también. Tener un compromiso conmigo, me implico en este proceso de trabajar los pensamientos y entender que el bienestar emocional no es mágico. Esto que decimos, lo tenemos que entrenar, tenemos que poner foco, necesitamos trabajar, necesitamos mucha palabra. Porque cuando dice en esto, nos está diciendo, ustedes tienen la posibilidad de elegir pensar en esto. Y todo lo bueno, todo lo puro, todo lo buen nombre, no significa tengo una aureola y ahora de pensar todos los pensamientos negativos voy a pasar a pensar todos los pensamientos súper positivos. No. Tiene que ver con, piensen en cosas que los construyan. Piensen en cosas que los lleven hacia el propósito que ustedes tienen. Piensen en las cosas que Dios les está diciendo que ustedes son. Para eso necesitan la distancia, todo lo que fuimos viendo, contrastarlo, empezar a tomar otra manera. Sí, a veces pienso que también el cambiar de ambiente, ¿no? Porque hay momentos que nos cuesta pensar solos y justo estamos en ambientes que favorecen esos pensamientos negativos, ¿no? Como que afirman aquello que creo que soy, que no lo soy. Exacto. Entonces, cuando uno también toma distancia, puede decir, bueno, esto que estoy creyendo y que mi entorno me ayuda a creer negativamente, a veces necesitas cambiar de entorno. Sí. O sea, correrte de ese entorno que está viciado, porque también somos supuestamente lo que fue dicho sobre nosotros. Y a veces de más adultos también seguimos siendo lo que otros dicen de nosotros, ¿no? Aún pienso en esto, en un jefe, en un lugar que dice, bueno, me tengo que correr de esa situación, ¿no? A veces me tengo que correr de ciertas amistades, tomar esa distancia, ¿no? Es como decir, tengo que
en este nuevo camino, en esto que yo voy a redireccionar para otro lado, tener los compañeros de ruta necesarios, esos amigos o esa gente que me va a acompañar, hasta que después, y esto traigo esperanza a la gente, que realmente se cambia, o sea, esto se puede transformar, no es decir, bueno, esto me tocó para toda la vida, ¿no? Soy así, Dios me hizo negativista, tú tienes un hijo negativo, ¿no? Nunca no somos así. Entonces, imagínate si lo hizo imagen y semejanza, negativo, o sea, ya ahí podemos refutarlo, separar. Nosotros mismos podemos refutarlo ahí. Sí, sí. No, y en el plano espiritual usar el arma más poderosa que tenemos, que es la oración, ¿no? Y pedirle, yo suelo pedirle a Dios, Señor, ilumina mis tinieblas, ¿no? Porque de nuevo uno tiene tantos puntos ciegos, cosas en las cuales uno se identificó y pedir revelación, ¿no? Ahí cuando Pablo habla en 1 Corintios acerca de la revelación que tenemos en el Espíritu, termina diciendo, nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Estamos fusionados cognitivamente con Cristo, ¿no? Y cuando uno tiene una relación con Él, bueno, el Espíritu Santo va iluminando estas cosas, va revelándonos nuestra verdadera identidad, nos vamos despegando de todos estos pensamientos nucleares nocivos, enfermizos, y bueno, aprendemos a pensar como Cristo piensa, ¿no? Y ahí sí se produce una bendita fusión, ¿no? Donde estamos unidos a Él. Entonces, bueno, creo que hay tantos recursos, no solo espirituales, cognitivos, psicológicos, bueno, poder usar los que tenemos ahí al alcance, entendiendo que en todo recurso hay un otro de por medio que me va a ayudar, ya sea espiritualmente o psicológicamente, a defusionarme de eso que me está lastimando, ¿no? Fíjate que todo lo que estamos hablando tiene sustento en la palabra. O sea, si nosotros decimos derribando todo argumento, todo eso que se levantó en contra de conocer a Dios. O sea, vos recién dijiste, tenemos la mente de Cristo. Sí, tenemos la mente de Cristo. Ahora necesitamos accionar esa mente, trabajar para que esa mente sea vista. No solamente saberlo. No solamente porque si no saberlo. nos quedamos con conocimiento. Ahora la idea es que todo este conocimiento pase a la acción, ¿no? Y en la acción también hay sanidad. Pensaba en esto que venimos hablando, que a veces por ahí al hacer estos programas la gente dice, che, mirá, lo que está diciendo Bren, yo soy así, y después me siento mal. Perdí 20 años de mi vida pensando esto, y ahí es volver a pensar de otra manera, ¿no? Ese tiempo Dios lo puede sanar y restaurar, ¿no? Puede restaurar a través de estas maneras nuevas de pensar nuestro pasado, puede restaurar nuestra niñez, podemos reparar y esto proyectar hacia adelante, ¿no? Con ese pensamiento en Cristo, ¿no? Pero todo tiene que ver con una acción de uno, es decir, bueno, yo quiero, ¿no? Estoy dispuesto a entender esto, que cada vez que dejamos a Dios que influya en nosotros, Él trae realmente sanidad, Él trae restauración, que no es en vano, ¿no? Que todo esto salga a la luz, porque a veces uno dice, che, tantos años, ¿por qué Bren no hiciste antes de este programa? ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Pero bueno, hoy es el momento, y en este momento Dios puede restaurar y sanar, ¿no? Y utilicemos también los recursos espirituales que tenemos, como decíamos, porque fíjate que dice que el Espíritu Santo es nuestro defensor, es nuestro ayudador. En estos momentos que no podemos, y quizás no tenemos amigos por ahí conforme al corazón de Dios, y tenemos otro tipo de amigos, y mientras buscamos esos amigos, entender que también podemos tener a disposición el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y que nos lleva a toda verdad. O sea, que esa verdad, esa revelación, nos la va a traer el Espíritu Santo. Entonces, tenemos un montón de recursos. Ahora lo que necesitamos es comprometernos, implicarnos, darnos cuenta que es un proceso, así como es un proceso la gimnasia, así como es un proceso el estudio, llegar a recibirse, todo es un proceso, y necesitamos ver esto como un proceso que no va a pasar de la noche a la mañana, pero que vamos a ir viendo con esto pequeños cambios, y en algún momento se genera ese gran cambio de decir, pude decir que no a tal cosa, pude darme cuenta y llevar mi mente
realmente aquellas cosas que me fortalecían, que fortalecían mi estima, mi identidad, que empecé a creer, pude creer que soy hija, que tengo un montón de beneficios. Una fusión positiva, podríamos ponerlo fusionarnos así. Positivamente, en la verdad. En la verdad, en la verdad. Bueno, Oren, millones de gracias, se No, nos voló ahí la hora, un lujo tenerte como siempre. Un placer para mí. Te tendremos en un próximo programa. Y bueno, abrazo grande ahí a Cristian también. Y bueno, nos vemos próximo miércoles, nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro. Chao. Chao.